Buenos días, hermanos, bienvenidos. Deseándoles lo mejor para este nuevo día que comienza. Vamos a la palabra de Dios, a meditar, escudriñar. Vamos a Génesis, capítulo 11, versículo 9. Os leo. Génesis 11, 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta aquí vamos a meditar con este par de versículos que están distanciados por miles de años, sin embargo están muy relacionados. Y yo quiero que pensemos en estos hechos, en estos eventos que ocurrieron, porque tienen mucho que ver con nosotros. En primer lugar, conocemos la historia de Babel. Génesis 11, cuando toda la tierra tenían un mismo idioma, una misma lengua, los hombres se llenaron de orgullo. En lugar de hacer caso a la voluntad de Dios, que era llenar la tierra y volverla a sojuzgar, lo que hicieron los hombres fue juntarse en un solo lugar, que era la llanura de Sinar. Y allí decidieron hacerse un nombre, es decir, llenarse de orgullo, llenarse de altanería y poner a Dios a un lado. Decidieron construir una torre que llegase hasta el cielo. Dios no podía permitir eso y que decidió descender, confundir. Cuando dice descender, nos enseña nuestra pequeñez. Dios tuvo que descender para confundir el lenguaje de cada uno de ellos. En aquel lugar, de pronto, todos los que hablaban un mismo idioma empezaron a hablar cada uno lenguas diferentes y nadie los entendía. No se entendían entre ellos. Es curioso que esa palabra que aparece ahí, lenguaje, es un poco diferente la connotación a lengua, porque cuando hablamos de lengua hablamos de idioma, cuando hablamos de lenguaje hablamos de la conjunción entre la lengua y el pensamiento, porque el pensamiento y la lengua están muy relacionados. ¿Y qué ocurrió en el libro de Hechos? Bueno, en el libro de Hechos ocurrió algo muy parecido, pero muy diferente. Una paradoja, ¿verdad? A Dios le encantan las paradojas. Aquí estamos en un lugar, en un aposento alto, y cuando 120 personas reciben el Espíritu de Dios, empiezan a hablar otra vez diferentes idiomas, empiezan a hablar diferentes lenguas. Pero aquí va a ser diferente, porque lo que en Babel sirvió para confundirles y para dispersarles, lo que ocurrió aquí en Jerusalén sirvió para unirles y para hacerles entender que el orgullo no sirve para nada, el orgullo humano es basura, y que nosotros al humillarnos Dios nos va a dar lo más valioso, que es la salvación de nuestras almas. En aquel momento, cuando la gente escuchaban hablar a esos discípulos que habían recibido el Espíritu de Dios y los escuchaban en sus lenguas maternas, como dice el versículo 11, dice cretenses, árabes y otros cuantos lenguajes, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué hermoso es esto, hermanos, cuando esos idiomas que Dios utilizó para dispersarles y confundir su pensamiento, Dios lo iba a utilizar para unirles en un mismo amor, en un mismo entendimiento, que no era otro que la cruz de Cristo. En Babel todos los hombres se dispersaron sus diferentes idiomas y sus diferentes pensamientos. Aquí en Hechos capítulo 2, hace 2000 años, Dios utilizó esos idiomas para, como en su misma palabra dice, para que el Evangelio llegue desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas. Tenemos un Dios que es poderoso sobre todas las cosas y Él utiliza preciosamente la creación. Y aquí utilizó preciosamente cambiar la lengua para predicar una misma cosa, unirnos en el amor de Cristo Jesús. La enseñanza que podemos dejar hoy aquí es lo siguiente. Si nosotros estamos llenos de orgullo, si estamos llenos de altanería, vamos a tender a ofender a Dios y nos vamos a dividir y nos vamos a dispersar en nuestro pensamiento. Sin embargo, cuando tengamos nuestro corazón lleno de humildad, reconociendo la obra de Dios en nuestras vidas, tenderemos a hablar todos una misma cosa. Tenderemos a tener todos un mismo corazón y tenderemos todos a estar más unidos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, para la Iglesia, una enseñanza muy buena es que cuando estamos reunidos todos juntos, cuando estamos todos hablando una misma cosa, que cuando estamos todos recibiendo un mismo amor, todos podemos recibir esa bendición que Dios da a todos sus hijos.
Vale, amados hermanos, nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho. Hasta pronto.